Secretos de Necochea por el canal de YouTube, suscríbete y como siempre te recordamos, comentá, hacenos comentarios porque tenés un sorteo para 2 personas de un asado de los Manolo. Y la última noticia, mucha gente nos pregunta dónde encuentro los alfajores 02262. Bueno, este verano, frente a la Plaza San Martín en la 4 bis entre 83 y 85, buscalos. Ahí sí te va a poder degustar los alfajores 02262. Y hoy vamos a hacer una masacre, la masacre del Chaco. Esta narrativa comienza con versos, con todo un proceso anterior. Dice así: cuando los nubarrones del dolor, con su atmósfera lúgubre y fatal, ensombrezcan tu mente y corazón, cuando truene en tu ser la tempestad y el invierno te asuste en su furor, que esta voz te consuele en su cantar. La sombra es pasajera, solo Dios, que es infinito amor, es realidad. Recurre a Él, quien brilla en tu interior, y su luz tu camino alumbrará. Invócalo con fe y con devoción, y verás cómo pasa el vendaval. Observa tus apegos y el temor, su falsedad, y déjalos pasar, para que, al fin, sin sombras brille el sol en un amanecer primaveral. Y así es que en 1924, un radical, Marcelo T. de Alvear, era el presidente de la República Argentina, democráticamente elegido allá por 1922. Pero en el territorio nacional de Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Alvear nombró como gobernador del territorio al estanciero y algodonero y político radical Fernando Centeno. La reducción indígena de Napalpí a 120 kilómetros de resistencia era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud. En julio de 1924 las comunidades Huom y Mocoví se declararon en huelga, denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta, incluso de Jujuy. Pero este gobernador, Fernando Centeno, les prohibió abandonar el Chaco y ante la persistencia indígena ordenó, ¿sabes qué?, la represión. Unos 40 años antes, el ejército argentino había lanzado una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del mismo Chaco, lo que dio como resultado la muerte de millares, sí, millares de indígenas, y la desintegración social de los mismos, incluso cultural, donde numerosas etnias en las actuales provincias argentinas de Formosa y Chaco, que en ese momento eran territorios nacionales. Se fundaron numerosos fortines con el fin de mantener a raya a los indígenas vencidos. Sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, en particular italianos y franceses, quienes pronto la destinaron, ¿sabes qué?, a la producción del algodón. Numerosas tribus fueron confinadas en reducciones en donde fueron sometidas a un régimen de explotación, pero muy cercano a lo que sería la esclavitud. Una de tales reducciones era el Napalpí, nombre Huom que significa precisamente lugar de los muertos. Fue fundada en 1921 y cuyo nombre actual es Colonia Aborigen Chaco. Los indígenas de esta reducción de la etnia Coom se dedicaban al cultivo del algodón y estacionalmente al cuidado de las haciendas de los colonos de esas estancias vecinas. En 1924, las autoridades
provinciales dispusieron que los indígenas debían entregarle el 15% de su producción de algodón. Esta quita compulsiva, por supuesto, provocó gran descontento entre los habitantes. En junio, un chamán llamado Zoray fue asesinado por la policía. El gobernador de Chaco, recordá, Fernando Centeno, inició los preparativos para una feroz y brutal represión. Pese a los operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores opositores no tenían duda de que en el Chaco hubo una masacre de indígenas de los pueblos Com y Mocoví. Miembros del Parlamento reclamaron la renuncia lisa y llanamente del gobernador Centeno y todo su equipo, además de una comisión investigadora para determinar la cantidad de muertos. Se convocó entonces a una sección extraordinaria para interpelar al titular de la cartera del Interior. Dicha interpelación, que duró 6 horas, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924. Un diputado, Francisco Leirós, expuso una serie de hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco y mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana. Esta masacre, que fue en horas tempranas del 19 de julio de 1924, donde un grupo, unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles criollos de la zona, fuertemente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados, según ellos, armados tan solo con unos palos. Bailaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes de la zona del Aguará, un área considerada sagrada por los Cuom, ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses le protegían de las armas de fuego de los hombres blancos, no ofrecieron resistencia a los disparos dirigidos al campamento. Fueron 40 minutos de disparos. Luego, los blancos entraron al mismo para rematar a machetazos a los pobres indígenas que quedaban. Muchos moribundos, incluidos mujeres y niños. Los heridos fueron degollados, algunos incluso colgados. A finales de los años 20, el periódico Heraldo del Norte recordó así el hecho. Como a las 9 de la mañana, y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo, los policías hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico, los indios, más mujeres y niños que hombres, atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad. Esto es lo que decía el Heraldo. Ya el 29 de agosto, 40 días después de la matanza, el exdirector de la reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional. La matanza de indígenas por la policía del Chaco continuó en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar todos los que se hallaron presentes en lo que podemos decir una carnicería del 19 de julio, para que no queden servir de testigo si viene la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva confirma el hecho y cuenta que Mocoví, Pedro Maidana, uno de los líderes de dicha huelga, se lo mató de manera salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla. En el libro Napalpí, La herida abierta de 1998, del periodista Mario Vidal, detalla: el ataque
terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas del siglo XX. Los atacantes solo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, también hubo colgados, entre hombres, mujeres y niños. Fueron muertos alrededor de 200 aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista. Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destacó lo siguiente: se dispararon más de 5.000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos. Esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros directamente quemados. En el mismo audio, el cacique Toba, Esteban Moreno, contó la historia que se transmitía de generación en generación. Y decía, en las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta que fue una matanza porque solo murieron aborígenes, tobas y mocovíes. No hay soldados heridos. No fue una lucha, fue masacre, fue matanza. Por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza. La reducción de Napalpí había sido fundada en 1911 en el corazón del territorio nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran los pueblos Pilagá, Avipón, Toba, Charrúa y Mocoví. En julio de 1924, Federico Gutiérrez, corresponsal del diario La Razón, escribió: muchas hectáreas de tierra flor están en poder de los pobres indios. Quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean, pero en secreto. El debate de la Cámara de Diputados en septiembre de 1924, apenas 2 meses después de la masacre, el tema llegó a la Cámara. La discusión duró un mes, una sesión por semana. En una de ellas, el diputado socialista Francisco Pérez Leirós denunció que la cacería de indígenas duró varios días, pues al parecer los criminales se habían propuesto eliminar a todos los presentes de la famosa carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos. El paradigma, según los historiadores revisionistas de este despojo a Napalpí, no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y de los terratenientes, con mano de obra policial o militar, para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. En el libro La violencia como potencia económica, Chaco, 1870-1940, escrita por Nicolás Íñigo Carrera, afirma: los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos por vía política, con la represión, o por la vía económica, tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertiría en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder simplemente subsistir, premisa necesaria para la existencia del capital. Un modo de vivir había sido destruido. Además de someterlos, el gobierno quería ampliar los cultivos dando tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en las reservas. Siempre la versión oficial, civilizadora si querés,
Hablaba de malones o enfrentamientos despiadados, pero los muertos siempre eran pobladores originarios. Acerca de estos imaginarios combates, un historiador, Alberto Luis Noblía, remarca que las naciones aborígenas chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos indígenas. Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de su tierra. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena la mano de obra barata que necesitaba. Ya en 1925, un año después de la matanza, mes de julio, el ministro del Interior, Vicente Gallo, declaraba: el Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitivamente como un testimonio de la cultura de la República el problema del indio, no solo por razones de humanidad y de un orden moral superior, sino también porque en vez de incorporarlo a la civilización, será un auxiliar valioso para toda la economía del norte de nuestro país. Los testimonios y de los testigos oculares hablaban de unos 200 muertos. Las fuentes coinciden en señalar que no hubo resistencia alguna por parte de los indígenas, por lo que el hecho fue, en la práctica, un fusilamiento masivo seguido de actos aberrantes. Les atraían el miembro viril con los testículos y todo, que guardaba la canalla como trofeo. Los de Quitilipi declararon después que estos tristes trofeos fueron exhibidos luego, haciendo alarde de la guapesa en la comisaría. Para completar el tétrico cuadro, la policía puso fuego a los toldos. Los cadáveres fueron enterrados en fosa, hasta 8 cadáveres en cada una, y en algunos casos quemados. Ninguno de los que cometieron la masacre murió o resultó herido, y nunca se realizó una investigación, ni se llevó a juicio a los culpables. Alrededor de 130 policías, incluso civiles, que fueron enviados por los grandes estancieros, rodeaban a los grupos en huelga y disparaban con rifles durante 40 o 45 minutos, asesinando a hombres y mujeres, ancianos y niños. El ataque terminó en una matanza total. Los heridos fueron degollados, otros colgados. En la memoria colectiva, pese al ocultamiento de las décadas del crimen por parte de los estamentos, incluso poderes del Estado, los hechos y los lugares en que fueron cometidos permanecieron en la memoria oral y colectiva del pueblo Cuom. En particular, el historiador Juan Chico, que fue nacido en Napalpí, siguió por años las huellas del exterminio, fundando en ese fin la Fundación Napalpí. Debido a su investigación, Chico logró tomar contacto con una testigo sobreviviente de 95 años después de la matanza. Su nombre, Rosa Grillo, quien siendo niña se salvó con su madre, pero vio morir a su padre. Hubo un pedido del perdón de la provincia del Chaco. Fue en enero del 2008. La provincia, a cargo de Jorge Capitanich, pidió disculpas públicas y oficiales por la masacre y rindió un homenaje a la única sobreviviente, Melitona Enrique, quien cumplía ni más ni menos que 107 años ese día. Falleció el 13 de noviembre de ese año 2008. Los fiscales federales de Chaco argumentaron que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y analizaron la posibilidad de la intervención del equipo antropológico forense para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de indígenas. La investigación judicial, que fue original en 1924,
en este territorio chaqueño, donde el gobernador radical Centeno siguió en su cargo y separó al juez que atendía el caso, Justo F. Farías, reemplazándolo por uno de su confianza, Juan Cesarego. El fiscal Jerónimo Celio, al reclamar que la causa no fuera archivada, fue enviado a la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos. El nuevo magistrado, quien había sido puesto por Centeno en medio de la repulsa popular, sobreseyó a los 80 policías que intervinieron en la matanza. Las historias de las masacres de nuestro querido país que debemos conocerlas.